Noticia de último minuto en el diario Dato. ¿Usted conoció al señor Martín Vizcarra Cornejo? Sí, lo conocí desde los últimos años de la década del año de 80. Cuando él trabajaba en el proyecto Pasto Grande, debido a que nosotros, como empresa, asesores técnicos asociados, realizábamos trabajos para este proyecto especial. Anteriormente, o sea, los primeros contratos fueron mediante un proceso que llevó a cabo el proyecto especial Tacna-Moquegua. Hicimos los estudios de la represa Pasto Grande, por ejemplo. Luego, cuando se crea el proyecto especial Pasto Grande, dependiendo del INADE, del Instituto Nacional de Desarrollo, nosotros continuamos haciendo algunos trabajos para este proyecto y ahí es donde conozco al señor Vizcarra. ¿Hubo amistad con el señor Martín Vizcarra? Bueno, yo siempre consideré que teníamos amistad porque a raíz de estos trabajos se desarrolló mucho vínculo y esto se mantuvo por varios años. Y un aspecto muy importante, cuando se estaba en el proceso de elecciones del 2016, él me buscó repetidas veces porque quería integrar el equipo de alguno de los partidos que estaba interviniendo en este proceso electoral. Después de algunas gestiones que él hizo personalmente, me visitó en la oficina para decirme si yo tenía alguna opción en la que él podía participar. Entonces hablé con los dirigentes del Partido Peruano por el Cambio y se los presenté a él. Luego, una semana después, lo presenté al candidato presidencial, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, en la casa del doctor Kuczynski. Estos datos son realmente motivo de una amistad, o sea, no era un desconocido, era una persona a quien yo consideraba un amigo. Esto continuó cuando gana el doctor Kuczynski las elecciones, ambos fuimos parte del gabinete ministerial y yo estuve 18 meses hasta que salí en enero del 2018. ¿Y usted tuvo conocimiento qué consorcio ganó esta licitación de la ampliación del Hospital Moquegua? Yo me enteré en noviembre del 2013 que estaba participando un consorcio constituido por la empresa ICSA y la empresa INCOT. Ellos estaban participando en el proceso para la obra. ¿Usted tuvo contacto con alguno de estos funcionarios del consorcio ICSA-INCOT? Fui contactado por el señor Rafael Granados en el mes de noviembre para hacerme unas consultas y pidiéndome unas referencias. ¿En qué consistieron esas consultas? Ahí es donde yo me entero que ellos estaban participando en el proceso, habían presentado la oferta más baja, pero les habían también solicitado una reducción y quería saber si haciendo esa reducción ellos podían obtener la buena pro, porque no querían perder el contrato, obviamente, porque eran la mejor oferta económica. Entonces, el señor Rafael Granados me pide que lo contacte al señor Martín Vizcarra para que conversen sobre este tema. Cuando usted dice de que les habían pedido de que redujeran su oferta, ¿nos podría precisar quién le pide que reduzcan esa oferta? UNOPS. ¿Nos podría decir quién era el señor Rafael Granados? El señor Rafael Granados era el representante gerente comercial de ICSA. ICSA, conjuntamente con INCO, estaban participando en esa licitación de la ampliación del Hospital Moquegua. Correcto. Usted dice que el señor Rafael Granados se contacta con usted. ¿Nos podría explicar en qué consistió esa conversación, ese contacto que hubo con usted? Yo conozco al señor Rafael Granados varios años atrás y él quería contactar al señor Vizcarra porque le preocupaba si haciendo un descuento en su oferta, ellos iban a acceder a eso, porque la oferta del otro postor era bastante más alta. Entonces, yo le di el teléfono al señor Vizcarra, pero por alguna razón no lo contactó. Y cuando yo estaba ya casi por dirigirme al CADE del 2013, ¿no? Me dice que lo vuelve a llamar y entonces yo le digo que me estoy yendo al CADE y que probablemente ahí llegará el señor Vizcarra para que puedan conversar. ¿Y por qué le digo probablemente? Porque en los años anteriores el señor Vizcarra había participado en el CADE. ¿Y nos podría decir en qué fecha ocurrió aquello?
El CAE es entre el 28 y el 29 de noviembre del año 2013. Y díganos qué pasó ahí en el CADE con el señor Rafael Granados. El señor Rafael Granados se entera ahí porque yo le digo que no estaba, no había llegado, no iba a participar el señor Vizcarra, y entonces me decía que quiere tener la seguridad de que con los descuentos le van a adjudicar la buena pro. Y entonces me pide contactar al señor Vizcarra. Entonces accedo, le pongo, marco el número del señor Vizcarra y converso con él y le digo que a mi costado está el señor Rafael Granado, que es el gerente comercial de ICSA, que quiere conversar un tema con él. Le digo que le voy a pasar el teléfono, conversan, y luego el señor Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono. Ahí empieza una conversación diferente con el señor Vizcarra. ¿Nos podría decir de esa conversación con el señor Vizcarra? ¿En qué consistió? En esa conversación, el señor Vizcarra, lo primero que me pregunta es que si los conozco y si son serios y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algo, algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Cuando dice si son serios, ¿a qué se refería? Bueno, de ahí la conversación devino en que si había algo para él. Le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado, y entonces él me dice, no puedo, mejor tú dile. Le comienzo a preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y él me habla de un monto de dinero, entonces 1.300.000 soles. Entonces yo le digo a Granados, mira, esto es lo que está pidiendo para que pueda no objetar la buena pro, otorgar la buena pro y firme del contrato. Se produce un receso porque Rafael Granados tenía que consultar con los empresarios tanto de ICSA como de INCOT. Usted dice que el señor estaba pidiendo 1.300.000 soles, ¿correcto? Sí, correcto. Y díganos, ¿ese pedido de 1.300.000 era un pedido lícito? Era evidentemente que no era lícito.